la copa fue a dar a la Inquisición y las personas que figuraban en esa copa a la hoguera. También se quemó viva a mucha gente por herejía, muchos gnósticos fueron quemados vivos, tenemos a los albigenses, fueron asesinados también en la hoguera, ya distintas comunidades esotéricas, los templarios, juzgados también por herejía, brujería y perseguidos, pero claramente, los templarios continuaron en secreto. Entre las muchas cosas que se decían en la Edad Media, figuraba aquella en que el diablo se aparecía pues, entre las gentes en aquelarre, ante las arpías y los zánganos, en la figura de un macho cabrío, un gato negro o un fantasma, quienes le rendían culto, pues tenían derecho a participar en dichos aquelarres. Hoy en día hablar en pleno siglo XX, que se considera el siglo de la luz, aunque de tal no tenga nada, resulta como un poco fuera de onda como dicen por ahí, sobre todo en esta época en que se habla del átomo, de los rayos alfa, beta y gamma, del rayo láser, que en un par de segundos está en la luna, lo sé, pero realmente la brujería existió. Se decía que los brujos hacían llover granizo, lanzaban rayos, dañaban las cosechas, etcétera, etcétera, total a la hoguera con todos ellos. Cuando había una tempestad muy fuerte, se decía que a alguien se le pasaba la mano, y si alguna persona era sospechosa de la brujería sin más ni más, a la hoguera. Así morían miles de personas anualmente y toda Europa quedó enlutada. Todavía no me explico cómo el doctor Fausto no cayó en esa redada, siendo tan famoso como era, se rió de la Inquisición, obviamente el doctor Fausto poseía poderes extraordinarios. En cuanto a Cornelio Agripa, parecía un vagabundo por ahí, de ciudad en ciudad, siempre errante, acusado de brujo, hechicero y no sé qué más, tampoco pudo ser atrapado por los señores del Santo Oficio. Por ahí en Alemania existía un brujo que bien a pleno mediodía, se levantaba del suelo flotando, se metía dentro de la cuarta vertical ante la humanidad entera, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Las mujeres trataban de asirle por los pies, y las gentes se enfurecían y desenvainaban sus espadas, pero ni las mujeres, ni las espadas, lograban hacerle algún daño. ¿Qué se hizo ese brujo? Nadie lo sabe. Alquimistas existieron y muy famosos, recordemos al muy famoso Nicolás Flamel, tan grandioso que escribió magníficas obras, hizo mucho por la humanidad, enseñó todos los pasos de la gran obra, no cayó en la Inquisición milagrosamente. Tampoco cayó el muy famoso Raimundo Lulio, en su afán de llevar el cristianismo esotérico se dirigió a un pueblo parásito, que nada sabía sobre esoterismo, y a piedras le mataron, lo lapidaron en el mundo árabe. Nicolás Flamel, el famoso alquimista medieval, les dirá que todavía existe y que goza de perfecta salud y larga vida. Residen en el Indostán con su antigua esposa, tiene larga vida, la medicina universal, la piedra filosofal, realizó toda la gran obra, es un inmortal. Entre todas las fosas sepulcrales de la época inquisitorial, surgen maestros que aún viven con el mismo cuerpo físico que entonces tuvieran. El conde San Germán era un gran mahatma inmortal, alguna vez asistió a una danza del aquelarre, no porque fuera allí a bailar, sino con el propósito de mirar, estudiar, observar. Hubo tantas persecuciones, no es extraño pues, que al mismo Jesús de Nazaret lo hayan acusado de brujo, lo hayan crucificado, máxime cuando Jesús fue llevado por Lucifer a la parte superior del templo, máxime cuando también fue llevado por el mismo Lucifer a la cumbre de una montaña. Queda pues demostrado que este Lucifer viene siendo la reflexión del Logos en cada uno de nosotros, posee tremendos poderes, no pudo evitar que lo acusaran también de hechicería y que lo pasaran al Gólgota, así ha sido la humanidad y siempre será así, por eso les digo que hoy, a pesar de esta era de tinieblas en que estamos, y de ese cientifismo pseudocientifismo ultramoderno, sin embargo, se puede hablar públicamente sobre asuntos esotéricos y eso de por sí es ganancia, pues antes no se podía. Continuando con esta disertación,
les diré a U10 que resta importancia el convertirse en investigador de la vida en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Cuando uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, entonces puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Cuando uno aprende a salir del cuerpo denso intencionalmente puede moverse en la región desconocida de la quinta dimensión y conocer ciertamente los misterios de la vida y de la muerte. Lo importante es hacerlo. Realmente toda persona, común y corriente, abandona el cuerpo físico durante las horas del sueño normal. Sabido es que en el instante en que nos dormimos, los distintos yous que poseemos rompen las conexiones con los 5 centros de la máquina orgánica, entonces se dan el lujo de viajar fuera del cuerpo denso. Obviamente si uno pusiera atención a ese proceso psicológico existen entre vigilia y sueño, podría por sí mismo, y a voluntad, salirse del cuerpo físico para viajar de verdad por los mundos suprasensibles. La clave es sencilla, consiste en aprovechar el estado de transición entre vigilia y sueño. En esos instantes en que uno está dormitando, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad. Si así procede entra en la región suprasensible. Lo que estoy diciendo no se trata de un proceso intelectivo, no, debe traducirse en términos prácticos. Cuando afirmamos que levantarse de la cama en instantes de estar dormitando, no queremos que se haga mentalmente, sino que se efectúe con tanta naturalidad como cuando se levanta uno por las mañanas ya después de haber dormido, para salir a su trabajo o tomar el desayuno. Levantarse entre el estado de transición entre vigilia y sueño es lo importante. Se hace así, las conexiones con el cuerpo físico, con los cilindros de la máquina, quedan de hecho sueltas. Entonces al proceder de esta manera el cuerpo denso queda en la cama, queda la esencia embotellada entre el ego para viajar a través del tiempo y del espacio. En otras épocas, cuando se divulgaba a las gentes este secreto, de inmediato lo lograban. Desgraciadamente la involución humana ha entrado en su ciclo más destructivo. En el final descendente del Kali Yuga, los cuerpos están muy degenerados, lo mismo que la psiquis de las personas. Si nosotros reflexionamos un poco en esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es sino cuestión de atención, porque todos nosotros al caer dormidos, repito, se rompen las conexiones con los cilindros de la máquina y queda fuera del cuerpo denso. Lo que se ha hecho involuntariamente, lo vuelve voluntario. Aquellos que dicen que el desdoblamiento de la personalidad humana es peligroso, que uno puede estar ausente de su cuerpo y llegar otro y se lo invade, etc., están muy equivocados. Esos que así hablan, sucede que todas las noches se salen de su cuerpo. Desdoblarse intencionalmente, equivale a darse uno cuenta de sus propias funciones naturales. No veo por qué sea peligroso darse uno cuenta de sus funciones naturales y cooperar con la naturaleza. El desdoblamiento no puede ser peligroso jamás. Una de las ventajas del desdoblamiento voluntario consiste en que puede uno por sí mismo, conocer los misterios de la vida y de la muerte en forma directa, y eso de por sí es ya bastante interesante. Hay gentes que creen que saben mucho porque han leído pero en la práctica no saben nada. U10 pueden meterse una biblioteca en la cabeza, depositarla en la memoria. Pueden estar absolutamente seguros de que si U10 no se vuelven conscientes de eso que almacenaron en la memoria, nada han hecho. Porque a la hora de la muerte pierden esa clase de conocimiento meramente intelectivos. ¿Quieren U10 una prueba de la que estoy diciendo? Observen muy bien, cuando uno viene al mundo tiene que volver a la escuela y empezar a leer y volver a aprender a escribir, volver a hacer primaria y volver a hacer secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y si en una pasada existencia fue por ejemplo abogado, como el caso aquí de nuestro hermano Alejandro Salas, que en la pasada existencia fue licenciado honorario, en la presente pues, tuvo que volver a estudiar y pasar por la universidad hasta recibir como profesor. Entonces quiere decir que lo que uno ha depositado únicamente en la memoria se pierde, realmente solo permanece en uno aquello que uno depositó en la conciencia, ¿verdad? Renace con uno al volver al mundo,
cuando se habla de conocimientos innatos se refiere exclusivamente a esos principios que han sido depositados en la conciencia. Existen gentes que hablan maravillas sobre la doctrina de la reencarnación, hay quienes son expertos en poder explicar a fondo todas estas leyes, del eterno retorno y todas las cosas, en cambio hay personas que, por ejemplo, están intelectualmente informadas y ya se creen la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán, y resulta que sobre la ley del karma y sobre la ley del retorno, etc., no sabe nada. Si por ejemplo, estamos a la hora de la muerte con esta clase de conocimientos almacenados nada más en la memoria, no nos queda nada, se ha perdido el tiempo miserablemente. Si uno aprende a salir del cuerpo a voluntad, en la quinta dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores, eso es algo que queda en la conciencia. Si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, en los mundos superiores podrá platicar con los grandes maestros y aprender de ellos sublimes verdades. Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el karma, ya son instructores, es decir, conocen la enseñanza, pero jamás les diga a ellos, has entrado conscientemente en el palacio de Anubis. Si nunca han entrado a voluntad, intencionalmente dentro de ese templo, supongo que además, no han analizado esos libros, que es realmente lo que saben sobre la ley o el karma. Nada, absolutamente nada. Así pues, pensando digo yo, ¿qué es lo vital, lo fundamental? Afortunadamente, repito, estamos en esta época, una cátedra así de este tipo, dada en plena Edad Media, en la época en que la Iglesia había encendido sus hogueras, furiosa, terrible, era más que suficiente como para que los que estamos aquí en este lugar fuésemos llevados de hecho ante los tribunales del Santo Oficio. Así pues, si bien es cierto que estamos en una época oscura, por lo menos se puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie lo condene. Debemos aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos, para despertar conciencia, eso es básico, en tanto una persona no despierte, realmente nada sabe. ¿Qué podría saber un dormido? Salir a voluntad del cuerpo físico es importantísimo, eso pues, implica de hecho un impulso hacia el despertar. Por la época aquella, antigua, medieval, tenía a veces que meter mi cuerpo físico en la cuarta vertical, como lo demostró Jesús de Nazaret caminando sobre el mar de Galilea. Si en la Edad Media Jesús hubiera realizado ese prodigio, lo hubieran llevado ante el tribunal. Después de que uno ha aprendido a salir del cuerpo físico a voluntad, puede darse el lujo de pasar a una enseñanza más avanzada que este conocimiento, aunque parezca un poco difícil de comprender. Si alguien fuera del cuerpo físico le pide al ángel de la guarda que traiga ante su presencia el cuerpo que yace dormido dentro del lecho, pueden ustedes estar completamente seguros de que serían asistidos y este ángel podría traerles realmente su vehículo material al lugar donde ustedes estuviesen. Entonces, penetrando aquel vehículo dentro del astral y uno dentro de él podría moverse con un cuerpo denso en las infradimensiones para regresar un poco más tarde a su cama. Tengo entendido que en esa época inquisitorial un marido tenía una esposa bruja, no sospechaba nada de ella, pero al despertar la buscaba y no la hallaba, enseguida pensó francamente que ella le puso, como dicen, un par de cuernos y claro, el hombre estaba enfadado. La mujer, al ver que él se daba cuenta de sus escapadas nocturnas y que en tal caso la estaba juzgando equivocadamente, claro, le confesó que asistía al sábat y le enseñó algunas cosas para cargar el cuerpo, el hombre como un aprendiz de brujo así lo hizo y cargó con el cuerpo de verdad. Asistió, dicen los cronistas inquisitoriales, el hombre con su esposa al sábat. No hay duda de que el hombre estuvo en el festín de las brujas. Lo grave fue después, cuando regresaron a sus casas, el hombre horrorizado presentó formal denuncia ante el tribunal del Santo Oficio y la pobre mujer, a la hoguera. Bien, hermanos, he planteado todo esto para que se fijen cómo el esoterismo se enseñaba en aquella época con tantas dificultades y tanto secreto. Claro que hay dos tipos de yines, aquella de la maestría de los tenebrosos de las arpías citadas por Virgilio, el poeta de Mantua en su Enade,
También existe por ahí otro tipo diferente de jeans,